Hola a todos y bienvenidos a la UNED de Barbastro. El pasado viernes 7 de abril concluyó la exposición de fotografía Tu visión de la ciencia, pero había una persona que no quería dejar pasar la oportunidad de ver su fotografía colgada en nuestra sala de exposiciones. Alma Giraldez viajó desde Vigo casi 1000 kilómetros para venir a Barbastro antes del cierre de la exposición, en donde se podía contemplar su fotografía titulada Energía artificial, una de las 7 obras seleccionadas en la categoría escolar. A mí me gusta mucho sacar fotos y bueno, necesitaba una cámara buena y ahora no paro de sacar fotos. Con una cámara Canon de 20 megapíxeles. Cuando nos vamos de viaje saco muchas fotos. En detalles del paisaje o de los animales, algo que tengan así especial. Pues como era sobre la ciencia, me parecía una foto bonita que tenía mucha relación. En un café de Vigo había un concierto que fuimos a ver y estábamos con unos amigos y me puse a sacar fotos. Y había una lámpara muy bonita y le saqué la foto, una bombilla normal, y se ven todos los filamentos, tienen un fondo oscuro, entonces se nota muy bien, es un tono así naranja, y hasta se nota la marca de lo que es la bombilla por fuera del cristal. Lo único que tuve que hacer fue el zoom, mucho zoom, porque si no, no se veía bien, y para que saliese el fondo negro, poner el flash. Entonces se reflejaba y salía negro totalmente, porque el fondo de la cafetería era blanco y sin embargo salió negro. Pues a veces las imprimo para tenerlas y otras veces las dejo en la cámara para verlas de vez en cuando. Alejandro Tiana, catedrático de Teoría e Historia de la Educación, ha sido reelegido rector de la UNED para los próximos 4 años. Con el 52% de los votos se ha impuesto a la catedrática de Lengua Española Victoria Marrero, con la que competía en la segunda vuelta. La toma de posesión está prevista para el 26 de abril, tras la publicación de su nombramiento como rector de la UNED en el Boletín Oficial del Estado. Y terminadas unas elecciones, comenzamos otras, esta vez para elegir a los representantes de estudiantes de la UNED, cuya función es de gran importancia para nuestra universidad. Los representantes desarrollan sus funciones en las facultades y escuelas, en los departamentos, en los centros asociados y en otras muchas instancias en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes. El proceso de elecciones a representantes de estudiantes de la UNED comienza el 20 de abril con la presentación de candidaturas y finalizará el 23 de junio con la proclamación definitiva de representantes electos y su publicación en la página web de la universidad. El potencial aumento de la criminalidad en los últimos años en España, sus posibles causas y reacciones, fue el tema del análisis del curso Retos de la Criminología Contemporánea, que se impartió los días 7 y 8 de abril en Sabiñánigo. Hemos hablado con Alfonso Serrano, director del curso experto universitario en Criminología de la UNED, para que nos cuente algo más sobre este interesante tema. Muy buenas, mi nombre es Alfonso Serrano Maillo, soy profesor de Derecho Penal y Criminología en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED y estamos en Sabiñánigo porque hemos venido a compartir una serie de reflexiones sobre los retos de la criminología contemporánea. La criminología es una disciplina que despierta un gran interés en la sociedad. El delito es un fenómeno difícil de entender desde un punto de vista intuitivo, pero que despierta un gran interés. A lo largo del curso nos hemos centrado, en primer lugar, desde un punto de vista estrictamente descriptivo, en la cuestión de la medición del delito, que tiene que ver no solamente con estudiar las tasas de criminalidad en distintas regiones, países, etcétera, y cómo éstas aumentan o disminuyen a lo largo del tiempo, sino también que la medición del delito incluye una preocupación por si el delito se concentra en determinados grupos sociales. Por ejemplo, utilizando datos oficiales sobre el delito, por ejemplo, los llamados delitos conocidos por la policía, que proceden básicamente de sentencias y que se entiende
que son la forma más válida y fiable de medición del delito. También hemos visto algunas encuestas de victimación, que son unas fórmulas alternativas, complementarias de medición del delito, y hemos insistido en que tanto unas como otras, como en general todas las fuentes de información que tenemos a nuestra disposición en ciencias humanas y sociales y en criminología en particular, cuentan con problemas que no dudo en calificar de formidables, pero que nos llevan a buscar esto que John Braithwaite denomina la concurrencia de debilidades, es decir, como formas de investigación que todas ellas tienen sus puntos débiles, pero también sus fortalezas. Cuando distintas fuentes con sus ventajas e inconvenientes coinciden en unos mismos hallazgos, eso nos permite decir que estas debilidades han concurrido y podemos tener confianza en que hemos encontrado algo que efectivamente parece verosímil. Y con esto damos paso a la segunda parte, que tiene una naturaleza más explicativa. En esta segunda parte nos hemos detenido con bastante profundidad en algunas de las teorías a nivel individual que más prevalencia o que más relevancia tienen en la actualidad, en el sentido de que han obtenido o han recibido una mayor atención teórica o empírica. Así hemos revisado algunas teorías del control social y en particular la teoría general del delito o teoría del autocontrol de Gottesson y Hershey, así como la teoría de la asociación diferencial, más conocida en la actualidad como teoría del aprendizaje social, que se relaciona con el trabajo de Ronald Akers y algunos de sus seguidores. Hemos revisado en profundidad los postulados de cada una de estas teorías y hemos ofrecido también, desde el punto de vista metodológico de la criminología positiva mayoritaria, cuáles son las formas más habituales en las cuales se testan estas teorías a partir de hipótesis derivadas de las mismas. La criminología, que puede ser entendida desde muy diversos puntos de vista, representa una disciplina importante, es una disciplina relativamente sofisticada que cuenta en la actualidad con importantes desarrollos teóricos y que incluso desde el punto de vista metodológico y analítico ha generado algunas herramientas que ya han sido exportadas a otras disciplinas. Además, la criminología no solamente cumple con una función explicativa y, como decía Aristóteles, todas las personas tenemos una vocación y una voluntad de comprender, sino que además tiene una importante repercusión práctica. Así, la criminología, aunque no tiene la última palabra en materia de política criminal, sin embargo puede contribuir a la misma, por ejemplo, ofreciendo explicaciones sobre el delito, en el bien entendido que tratar de prevenir o controlar un fenómeno sin saber nada acerca de sus causas es poco prometedor. También puede ofrecer hechos bien conocidos sobre el delito y finalmente puede contribuir de modo decisivo a la política criminal mediante una evaluación sólida de los programas de control y prevención del delito que se lleven a cabo. Mi nombre es Alfonso Serrano Maillo, soy profesor del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED y ha sido una gran satisfacción estar en esta sede de la UNED de Sabiñánigo compartiendo reflexiones sobre los temas que acabo de mencionar con un grupo amplio de alumnos y alumnas que además han participado de modo muy activo y que han contribuido de una manera significativa a enriquecer el curso. Muchas gracias. Los alumnos de la Universidad de la Experiencia de Fraga se han ido de excursión. Como parte del curso Entre el Somontano y el Ebro, de la prehistoria al medievo, los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar Villa Fortunatus, un yacimiento importante para el conocimiento del paso de los pueblos indígenas del Bronce final a la cultura de los campos de urnas. Félix Montón Broto, coordinador del curso y tutor del centro, nos lo cuenta. La Villa Fortunatus es un yacimiento tardorromano. Se trata de una villa de la que se conserva la parte urbana, cuyo principal atractivo son los mosaicos que se conservan tanto in situ como en el Museo de Zaragoza. La villa se data entre finales del siglo II y el siglo IV después de Cristo. El valor añadido lo proporciona también una basílica paleocristiana que se puede considerar prácticamente única en estos lares, habida cuenta de que nos encontramos en una zona muy septentrional de la península ibérica y aunque estos monumentos son más habituales en el sur, en el Alto Aragón es el único ejemplo que tenemos. El estado de conservación es bastante bueno y la villa en estos momentos, bueno, pues está protegida por un cubrimiento,
aunque resulta bastante dificultoso el acceso, pero vamos, siempre es recomendable una visita. La parte subsistente de las estructuras pues dan una idea bastante clara de lo que era una finca de este tipo, propiedad de un dominus, de un señor que controlaría un latifundio bastante grande y que a través del río Cinca, que tenemos aquí mismo, en la misma vera de las estructuras, pues se comunicaría con el resto del imperio y daría salida a los productos agrícolas de su propiedad. Se conserva bastante bien la parte residencial más privada, con restos mosaicos, como he dicho antes, bastante importantes, se pueden ver en el Museo de Zaragoza, y una parte, digamos, de uso más social, dedicada pues al disfrute del dominus, de su familia y de sus amigos, donde se tendrían lugar pues los actos familiares o los actos de celebraciones propias de su condición. El estado, la historia del yacimiento arranca de unas excavaciones que se hicieron en los años 20, antes de la Guerra Civil, quedaron interrumpidas en el comienzo de este acontecimiento, y después se hicieron diferentes trabajos a lo largo del resto del siglo XX, extracción de mosaicos en los años 40, que se depositaron en el Museo de Zaragoza con objeto de salvaguardarlos, trabajos de planimetría a finales de los 60, y una última campaña de excavación en los años 80, en la que se terminó de excavar la parte accesible y se hicieron pues unos trabajos de planimetría y de documentación muy rigurosos. Desde la década de los 80 del pasado siglo, la villa se mantiene sin ningún tipo de actuación, salvo el cubrimiento que, como hemos dicho, se produce en el año 2007. Actualmente es evidente que este cubrimiento está en una situación bastante lamentable, necesita una intervención lo más urgente posible, y lo mismo que el acondicionamiento de accesos y aparcamiento para utilizar este bien que poseemos y que desgraciadamente no se puede visitar o no se le puede sacar todo el partido que se debiera. Entonces es importante hacer un llamamiento a quien corresponda para que ponga los medios necesarios para que se pueda acceder cómodamente y se pueda explotar, tanto desde el punto de vista turístico como cultural, este bien que nos corresponde a todos y que supongo que tenemos que dejar a los herederos. El conocimiento propio, la autoestima, el control emocional, la motivación, la comunicación emocional, la empatía o el liderazgo fueron algunos de los aspectos que se abordaron en la conferencia participativa que Carlos Hué impartió recientemente en Fraga. Hemos hablado con este doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Psicología y Pedagogía para que nos explique cómo la inteligencia emocional puede ayudarnos a encontrar la felicidad. En mi espejo todas las mañanas me dice: ¿qué tal estás? Fenomenal. Bueno, mirad, lo que quiero comentaros es lo siguiente. Mirad, la forma de ser. Todo lo a ver, ¿qué ha dicho este tío? Que tenemos que hacer el qué? Una escultura humana. Este tío está pirado. El primero es trabajar. ¿Lo habéis entendido? El segundo es trabajar. Pero a poco que pueda, ella con un año, habrá que dar. Yo tengo un cuerpo 10. Pues tacata y una clausura. ¿Vale? 1, 2 y 3. Yo tengo un cuerpo 10. El mensaje principal es que construyan su felicidad. Entonces, el título de la conferencia, particonferencia en este caso, era un viaje hacia la felicidad. Un viaje a la felicidad que comienza justo cuando ha terminado una particonferencia.
Entonces lo que hemos hecho es analizar claves de cómo construir la felicidad de una persona. Eso es lo que quiero que se quede. Cómo construirla. Hemos hablado de 7 claves que derivan del método de pensamiento emocional, del que soy autor, pero resumiendo en 2, me quedaría con la autoestima y con la empatía. La autoestima significa que muchas veces no nos queremos lo suficiente, pero que hay veces que somos demasiado chulos en la relación con los demás. Es decir, se dan las características contradictorias en este sentido, y es que nos tenemos que querer bien, por tanto tenemos que trabajar mucho por ser felices. Y lo segundo es que, como he explicado, la felicidad de una persona la tenemos dentro, pero la encienden los demás. Es como una lámpara que tú llevas dentro y que necesitas que el otro te la encienda. Cuando el otro te la enciende, tú eres feliz. Con lo cual, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuidar del otro. Querer al otro, tener cariño por el otro. Y esos son, de alguna manera, los 2 títulos. Autoestima y empatía. El consejito para ser feliz, yo le doy un consejo doble, ¿no? Mayoritariamente. Primero, ten un proyecto tuyo personal. Independientemente de la edad que tengas, independientemente de lo que seas, ten un proyecto personal tuyo, que te haga vibrar. Un proyecto que salga de las necesidades de los otros y también de tu propia vocación, las 2 cosas. Y segundo, amigos. O sea, amigos están al infierno. Hay que trabajar por tener amigos. O sea que eso es lo que tenemos que hacer. La UNED de Barbastro participará en la 2ª edición de la Feria de la Educación de Monzón. La feria incluye 11 charlas de orientación académica dirigidas a estudiantes, progenitores y profesores. El día 25 de abril, el Centro de Barbastro presentará su oferta de estudios y recursos para el aprendizaje con vídeos como el que os ponemos a continuación. La UNED es la mayor universidad española por número de alumnos, presente en todo el territorio español y también en gran parte de Europa y América. Una universidad con una amplia oferta de grados, másteres y doctorados que tienen la misma validez que las de cualquier universidad pública y con un alto nivel académico. Te ofrecemos 27 grados que se enmarcan dentro de 5 ramas del conocimiento: artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura. Tienes, además, la posibilidad de cursar grados combinados, el curso de acceso a la universidad o idiomas, francés, inglés o alemán, en nuestro Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia. Pero la UNED tiene algo que otras universidades no tienen. Somos la universidad a distancia más cercana. Gracias a su estructura de centros, como el de Barbastro, llega hasta ti, estés donde estés. Como universidad a distancia, te brindamos la posibilidad de estudiar desde tu casa y de que organices tus horarios de forma flexible, como mejor te convenga. Esto no quiere decir que estés solo. De hecho, la razón de ser de la UNED de Barbastro es precisamente brindarte todo el apoyo y los medios necesarios para que puedas estudiar sin tener que desplazarte obligatoriamente a un centro universitario en alguna ciudad lejana. La metodología de la UNED se basa en la tutorización de la enseñanza a través de su estructura de centros y la utilización de recursos virtuales que facilitan la educación a distancia. Desde el primer día, como alumno de la UNED, tu centro de Barbastro te brinda apoyo y asesoramiento. Aquí podrás asistir a las tutorías una vez por semana para aclarar tus dudas de forma directa, resolver problemas, prepararte para la realización de los exámenes o llevar a cabo las prácticas de las asignaturas, además de conocer y compartir buenos momentos con otros compañeros de estudio. Podrás realizar los exámenes aquí, en tu centro, donde también tendrás acceso a la biblioteca, la mediateca, bases de datos especializadas, librería, sala de informática, secretaría y espacios para el trabajo en grupo. Todo ello para acompañarte y ayudarte a estudiar a tu manera. El centro
cuenta con instalaciones de vanguardia en donde encontrarás un ambiente relajado, respetuoso y podrás hacer equipo con otros estudiantes como tú, así como en nuestras aulas en Fraga y Sabiñánigo. Y desde tu casa tendrás acceso a la plataforma virtual en la que podrás encontrar toda tu información académica, tus asignaturas, tus fechas de examen, guías de estudio, tutoriales, foros de consulta, así como la posibilidad de seguir online las tutorías si no puedes asistir presencialmente y otras muchas utilidades para hacer más amable tu proceso de estudio. Gracias a la innovación constante de nuestros sistemas informáticos, realizar cualquier tipo de trámite resulta intuitivo y sencillo, desde conseguir tus materiales en la librería virtual hasta contactar con los tutores o realizar tu matrícula. La UNED de Barbastro es tu universidad, es tu tiempo, es tu futuro. Con frecuencia conocemos casos de padres de jóvenes deportistas que puntualmente pierden la compostura, interfieren en la labor de los técnicos y presionan o descalifican a los rivales. Seguro que habéis visto en las noticias la vergonzosa batalla campal entre padres durante un partido de infantiles en Mallorca. Afortunadamente, los casos extremos de padres que se obsesionan con el éxito de su hijo son una minoría, pero es importante conocer cómo ayudar de forma positiva al desarrollo del adolescente. Rafael Loriente, licenciado en Ciencias de la Educación, nos hablará de todo ello en la conferencia Actuar con acierto, el reto de la implicación familiar ante la experiencia deportiva de los hijos, que tendrá lugar el jueves 27 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Barbastro. El Centro de la UNED de Barbastro ha programado un taller de iniciación a la acuarela y acuarela de paisaje que complementa la programación de la exposición Vivir, Dibujar de Lina Vila. El objetivo del curso es que el alumno se inicie o profundice en una técnica artística que, lejos de tener la dificultad con la que se mitifica, sí que requiere cierta habilidad y rapidez en el trabajo. El alumno aprenderá a manejar el agua, ya que el control de esta es fundamental para lograr unos buenos resultados de luminosidad y transparencia. Para asistir a este taller no se requieren conocimientos previos, pero recuerda que las plazas son limitadas y que el plazo de inscripción finalizará el 2 de mayo. Principios de mayo, 9 de mayo. Y va a ser un taller intensivo de 4 horas, una tarde, y lo que vamos a hacer es pues a cada uno en su nivel darle de alguna manera otra visión de la acuarela, que no es una acuarela tan ortodoxa, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a hacer un taller para todos los niveles, todos los públicos, y vamos a basarlo en el húmedo, eso sí. Haremos algún ejercicio del natural, si hiciera incluso buen día saldríamos a tomar una nota al jardincillo este que tenemos aquí precioso, pero va a ser un taller para perderle el miedo a la acuarela, porque la acuarela es una técnica muy mitificada en el sentido de que es algo muy complicado de trabajar y no es verdad. O sea, es verdad que el óleo tú puedes pintar encima, repintar y repintar y repintar. La acuarela la puedes romper y la puedes tirar y empezar otra. Entonces no es difícil, lo que pasa es que se tiene como ese respeto por el agua, porque se me va todo, porque tal. Entonces vamos a hacer un taller, yo creo, muy interesante. O sea, que invito a todo el mundo a que se apunte, a todo el mundo que le interese la acuarela y el dibujo. Ya digo que no hace falta saber ni de una cosa ni de otra, no se requieren conocimientos previos. El 4 de mayo, Amy Ortiz, profesora asociada de Derecho Internacional Público en la Universidad de Lleida, impartirá la conferencia La Unión Europea ante los retos y amenazas actuales. En esta conferencia se analizarán los retos y amenazas a los que se enfrenta la Unión Europea en el momento actual: la crisis migratoria, el Brexit, los movimientos populistas eurófobos y xenófobos, la estabilidad del euro, la llegada del poder de Trump, etc. Y también las posibles propuestas para una mejora de la integración europea. La conferencia del próximo día 4 de mayo en el Centro de la UNED de Barbastro va a analizar cuál es el momento actual de la Unión Europea, los retos y las amenazas que tiene la Unión Europea en el momento presente, que no son pocas, ciertamente. Hemos asistido en los últimos años a una serie de noticias no precisamente positivas sobre la Unión Europea, expandidas en los medios de comunicación, desde la crisis financiera, que luego fue económica,
después política, incluso de identidad, existencial, diríamos. Y por lo tanto a esta noticia se sucedieron otras, tampoco muy positivas, ¿no? La mala gestión que se ha hecho de la crisis de los refugiados, por ejemplo, el Brexit, el resultado del referéndum del año pasado, el 23 de junio, que supone por primera vez la salida de un miembro de la Unión. Nunca había sucedido esto, hasta ahora todo eran ampliaciones, nuevas adhesiones. Y por si fuera poco, pues la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, que con sus declaraciones en contra de la Unión Europea y alentando a otros países a seguir los pasos del Reino Unido, pues no parecen tampoco muy, digamos, muy positivas para la Unión. Entonces, la conferencia del próximo día 4 de mayo va a analizar todas estas cuestiones en un momento clave, diríamos, para la Unión Europea, dado que tiene que hacer frente a todas estas cuestiones en un contexto internacional especialmente complicado, complicado por un vecino incómodo como es Rusia, que está, digámoslo, por decirlo de una manera tanto amable, complicando la situación de la Unión Europea a los vecinos de la Unión Europea, y a los que no son miembros de la Unión Europea también. No tenemos que dejar de tener en cuenta que en estos años de existencia de la Unión Europea, se acaban de celebrar el 60 aniversario de los Tratados de Roma, nunca ha habido un conflicto armado dentro de las fronteras de la Unión Europea, pero sí lo ha habido en Europa. Lo hubo en los Balcanes en los años 90, con más de 150.000 muertos en Europa, insisto, no en la Unión Europea, y lo está habiendo ahora mismo en Ucrania, en el este de Ucrania, donde ya supera la cifra de los 10.000 muertos. Por lo tanto, la paz es un valor supremo, y la Unión Europea, por eso le concedieron el Premio Nobel de la Paz hace unos años, ha garantizado ese bien supremo, ese valor supremo de la paz dentro de sus fronteras, no tanto así, como digo, fuera de ellas. Bien, pues todas estas cuestiones, junto con el proceso inicial de Odaya ya de cara al Brexit, de cara a la salida del Reino Unido. Ahora, en estos días, acabamos de ver que se va a producir unas elecciones anticipadas en el Reino Unido, que esperemos no va a retrasar el procedimiento, al menos así lo ha dicho la Unión Europea, procedimiento que según el artículo 50 del Tratado de Unión Europea tiene que durar un máximo de 2 años, y que implicará la salida, como he dicho antes, de la Unión Europea por primera vez en su historia de un miembro, y no de cualquier miembro, porque hay que recordar que el Reino Unido es uno de los grandes. Es verdad que entró más tarde en la Unión, pero es uno de los grandes en población, en PIB, etcétera, ¿no? Y en fin, cuestiones relativas a la gestión de la crisis de los refugiados, también a la crisis, digamos, a la garantía de estabilidad del euro, entre otras cuestiones, serán analizadas en esta conferencia, que dada la actualidad del tema y de los temas a tratar, pues yo animo a que se asista y se participe en esta conferencia. La conferenciante va a ser la doctora Amy Ortiz Hernández. Ella es doctora en Derecho, doctora con mención internacional en Derecho por la Universidad de Lleida, es máster también en Derecho Europeo, y además bueno, es autora de distintos trabajos y por lo tanto está muy capacitada para ofrecer esta información de primera mano en un tema de máxima actualidad como el que acabo de comentar. Muchas gracias. El 5 y 6 de mayo tendrán lugar en el centro de Barbastro las terceras jornadas de mediación intrajudicial. Dirigidas a mediadores y demás profesionales interesados en la mediación, en estas jornadas, que podrán ser seguidas por videoconferencia desde las aulas de Fraga y Sabiñánigo, se explorarán experiencias prácticas de justicia restaurativa en los ámbitos policiales, justicia de menores y penitenciario. Los interesados en asistir al curso deberán realizar la inscripción antes del 28 de abril. Del 9 al 16 de mayo, la UNED de Barbastro acogerá el seminario La nueva sociedad en tiempos de migración, globalización e incertidumbre. Durante los 3 días del seminario se pretende dar respuesta a cuestiones tales como cuál va a ser el futuro del estado del bienestar, cómo evoluciona la pobreza y la exclusión social en España,
¿Qué sociedad saldrá de la actual crisis?, entre otras. Carmen Lumbierres, profesora tutora del centro, nos acerca más a los objetivos que se persiguen con este seminario. Permítanme que les hable de los que no tienen voz. A ellos va dedicado como principal objeto de estudio este curso que coorganizamos el Centro de la UNED de Barbastro y Cáritas Diocesana Barbastro Monzón, en el que esperamos hablar de los perdedores del fenómeno imparable de la globalización, de los perdedores de los movimientos migratorios del mundo. Hablaremos de la desigualdad social y el crecimiento económico, de los desplazados y de los refugiados, de la posverdad, o más bien, como hemos dicho toda la vida, de las mentiras interesadas y de la manipulación de las mentiras interesadas. Y hablaremos del poder de los ciudadanos como consumidores y del consumo responsable. Lo haremos contando con las organizaciones no gubernamentales más comprometidas con la equidad social y más reconocidas en sus informes técnicos, como son FOESA, Cáritas y Justicia y Paz. Este curso es muy interesante para todos aquellos trabajadores de los servicios públicos, de los servicios sanitarios, servicios sociales, servicios educativos, para todos aquellos miembros de ONGs y en general para cualquier ciudadano que esté muy interesado en la realidad social. Y por supuesto para los alumnos del Centro de la UNED de Barbastro o de cualquier otra universidad del ámbito de las ciencias sociales. Será muy interesante discutir entre todos estos asuntos en esta época de incertidumbre, como dice el título del curso, y en el que esperamos contar con vuestra participación. Cuantos más seamos, más interesante va a ser el debate y más aportaciones conseguiremos sacar en este tema tan de actualidad y tan interesante. Esto ha sido todo por hoy. Podéis consultar y ampliar los contenidos de este magazine informativo en nuestra página web unedbarbastro.es. Os esperamos en el próximo magazine. Hasta pronto.